Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy queremos hablar sobre la profecía de Amós, un profeta que fue pastor de ovejas, a eso se dedicaba, y a recoger higos. Y él habitaba en el Israel del sur, ya ve que se dividieron el norte y el sur, y fue llamado por Dios para profetizar, pero al Israel del norte. Cuando en aquella época el rey era el general Joroboam, un general tremendo que ganó muchas batallas y se convirtió en el rey del norte. Y en esa época su sacerdote de Betel era Amasías. Y profetizó Amós sobre las naciones que estaban continuamente atacando a Israel, y también profetizó sobre la muerte de Jeroboam y el cautiverio que iba a tener tanto Israel del norte como del sur unos años más adelante. Tuvo muchos problemas precisamente con el sacerdote Amasías, porque el sacerdote Amasías se molestó por estar él profetizando tan fuertemente sobre la muerte de su rey y sobre ese cautiverio que iba a venir. Pero también a él le profetizó Amós, y cuando Amasías le dijo: ya, regrésate, si quieres vivir de profeta, regrésate a tu Israel del sur. Y Amós le dio una profecía tremenda, le dijo: por cuanto has hablado esto, en los tiempos difíciles tu mujer va a tener que prostituirse para comer, tus hijos serán muertos y tú también. Y eso sucedió. Así es que abusados de meternos con un profeta, ¿verdad? Y él habló, Amós, sobre Gaza y los diferentes castigos que iban a venir sobre este pueblo, sobre esta ciudad. La historia de Gaza tiene una historia muy, muy antigua. Sus conquistadores se remontan desde el rey Sargón. Él fue el primero que conquistó esa ciudad. El rey Sargón era el rey de Asiria y conquistó Gaza y probablemente la destruyó en el año 720 a.C. Posteriormente vino ya en el año 300 Alejandro Magno, que ya venía pues de Grecia, como todos ustedes saben, y el cual conquistó muchos lugares, y entre ellos toda esta zona, toda esta cultura. Y Alejandro Magno no se limitó solamente a conquistar Gaza y Israel y toda esa zona, sino él trajo el idioma, el griego, y además trajo la cultura de los griegos a toda esa región. Si usted recuerda, Alejandro Magno fue el discípulo de Aristóteles, y por lo tanto, obviamente Aristóteles, como el padre de muchas, vamos a llamarle formas, como ejemplo, él fue el creador de la literatura, de la gramática, el creador de lo que conocemos como el teatro, muchas ciencias, muchas maneras de obrar del hombre. Y Aristóteles, su discípulo fue Alejandro Magno. Por lo mismo, Alejandro Magno trajo esta cultura. Por eso es que en esa zona tenemos la Biblia, en el Nuevo Testamento lo tenemos en griego. Y el griego, yo creo que Dios lo escogió porque es un idioma que maneja inclusive un tiempo más que el normal que manejamos nosotros en español, que es el aoristos, y además se maneja con los acentos para determinar con qué gravedad o agudeza están diciendo las palabras. Entonces es un idioma muy completo. Y Dios quería que precisamente el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, nos mostrara perfectamente los sentimientos que se estaban viviendo. Bueno, Alejandro Magno también en esa época destruyó la ciudad en el año 332, con una gran batalla que dieron ahí en Gaza. Y finalmente, en el periodo de Macabeo, Jonatán también subyugó a Gaza y a Israel. Pero aquí en Amós capítulo 1, del versículo 6 al 8, nos habla sobre una situación que estamos viviendo hoy. Y dice el Señor ahí en Amós 1:3, dice: por 3 transgresiones y por 4. Lo que está diciendo Dios es:
has transgredido Gaza constantemente, has peleado con Israel constantemente, has transgredido mis principios y mis leyes constantemente, y no solamente 3 veces, sino ahora una 4ª vez. Por lo tanto, ya basta. Es como el árbitro, ¿verdad? Que lo ve que hace una falta, hace otra falta, dice, ahora sí ya te voy a sacar la tarjeta amarilla. Ahora sí dice, pum, por esto tú vas a tener la consecuencia de tus pecados. Y en el versículo 6 precisamente dice, así dice el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el 4, ya no voy a revocar tu castigo va a venir sobre ti. Y fíjese lo que dice ahí, pues se llevaron cautivo a todo un pueblo y lo vendieron en Edom como esclavo. Versículo 7, por eso pondré fuego a los muros de Gaza, y ese fuego destruirá sus palacios, destruiré al que reina en Asdod, y Asdod viene siendo la fortaleza costera de esa zona, y a la que empuña el centro de Ascalón, que es otra ciudad costera, y volveré mi mano contra Ecrón, que es otra ciudad al norte, y perecerá el remanente de los filisteos. Así dice el Señor. Amós capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8. Y por estas transgresiones, lo que nos está diciendo aquí es que va a destruir todo. Gaza va a ser destruida, precisamente por haber transgredido constantemente las ordenanzas de Dios y los principios de Dios. Y lo que nos está diciendo aquí, que es la parte que nos trae hoy, es que cuando dice, llevaron cautivos a todos los cautivos para entregarlos a Edom. Si recordamos, Edom es el pueblo que está al este de lo que es Israel y se conoce como los edomitas. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob y por eso Dios los ve como una relación fraternal. Los edomitas eran realmente parientes o hermanos porque Jacob y Esaú eran hermanos gemelos. Y si usted recuerda, Esaú era mucho más fuerte, era el cazador, y Jacob era el que estaba más cercano a su madre, no era un cazador, no era fuerte. Sin embargo, hubo esa manera en que Jacob le robó la herencia a Esaú, y por lo tanto vino un odio tremendo de Esaú sobre Jacob, un pleito que casi lo llega a matar, aunque finalmente lo perdonó. Pero nunca hasta la fecha ha cesado ese odio a través de la descendencia, a través de las siguientes generaciones. No ha cesado ese odio de Esaú hacia Jacob, o ahora lo podemos llamar de los edomitas hacia Israel, o a hoy lo podemos decir desde Jordania contra Israel. Por lo tanto, los edomitas son los enemigos perennes de Israel. Siempre van a estar en contra de ellos. En cada oportunidad que han tenido, han atacado a Israel. Siempre Israel estuvo atacado por ellos, aunque lo atacaran del norte, también lo atacaban del sur, o del este. Y ese enemigo de los edomitas siempre estaba ahí pendiente para tomar revancha y atacar a Israel. Por lo tanto, los edomitas, dice ahí, son los que es el lugar donde van a llevarse cautivo al pueblo que la gente de Gaza, a todo ese pueblo, y los van a vender a Edom. Y esto es tremendo cuando vemos el juicio de Dios contra estas diversas naciones que están alrededor de Israel. Siria, por ejemplo, con Damasco. Es otra historia muy fuerte que está en los versículos anteriores, que tal vez más adelante hablaremos cuando ya las dificultades o el conflicto con Siria se vea más claro.
vamos a hablar sobre esa historia, por qué también viene castigo sobre Siria. Y eso lo vamos a ver, está en Amós 1:4. También profetizó Amós sobre eso. Y profetizó sobre los filisteos, que son los de Gaza. Profetizó sobre Tiro, que está un poco al norte. Tiro todavía es una ciudad y así se llama Tiro. Si usted recuerda, Tiro fue la ciudad que fue atacada en los años 60, 1960, 1970, cuando la OLP, que también era una célula terrorista, tenía su sede en ese lugar, ahí habitaba. Fue destruida y dejó de existir, pero Tiro ahí está, esa ciudad ahí está. Y bueno, los edomitas, de los cuales ya hablamos, los amonitas, y que los amonitas tienen su propia historia también. Amón, que es como ahora se pronuncia Amán, por lo tanto es la capital de Jordania. Obviamente tiene siempre un problema de pelea y de lucha de los amonitas contra Israel. Y estas transgresiones de los amonitas también van a venir y van a ser un castigo que va a venir sobre ese pueblo. Y esto es muy interesante porque precisamente los amonitas, o Jordania, fue la que tenía Cisjordania. Cisjordania significa antes de lo que es el Jordán, y Transjordania significa todo lo que es después del Jordán. Y Jordania tenía Cisjordania, y cuando hubo la guerra de 1968, Israel se hizo de Cisjordania, y hasta la fecha es donde ellos ahí también administran esa zona, y donde también está un grupo terrorista de Hamas. Y obviamente lo que nos dice es que también va a haber un problema fuerte ahí, donde va a encenderse el muro. Ahí nos lo dice en Amós 1, en el versículo 14 al 15, y que va también a consumirse los palacios, y que también va a venir una tempestad y un torbellino sobre todos ellos. Todo esto nos habla de la guerra tan tremenda que está sucediendo en ese pueblo, y la situación tan complicada en la que se vive ahí. Por eso debemos de entender que el castigo sobre las naciones que van en contra del pueblo de Dios, que es Israel, va a ser tremendo. Es increíble el amor, como veíamos el domingo pasado con Oseas, el profeta Oseas, cuando profetizó el amor que le tiene Dios a Israel. Aquí mismo en Amós capítulo 2, versículo 10, también dice: pero a ustedes los saqué de Egipto y los conduje 40 años por el desierto para darles la tierra de ellos. Y no pueden negar, israelitas, y es lo que les digo, hay un dolor en Dios por el pueblo de Israel. No lo considera todo lo que ha hecho Dios por ellos. Que de entre ustedes algunos los hice profetas, y a otros nazarenos, el Señor lo afirma. En el capítulo 3 de Amós, en el versículo 2 también dice: solo a ustedes he escogido de entre todos los pueblos de la tierra, por eso habré de pedirles cuentas de todas las maldades que han cometido. Si dos caminan juntos, es porque están de acuerdo. Y por lo que veo, Dios hoy está de acuerdo con Israel. Así es que, familia, entendamos lo que está sucediendo, comprendamos lo que se está viviendo ahora en ese lugar, y no nos debe de sorprender que Dios tiene profecías increíbles, muy directas y muy específicas, muy a detalle de lo que está sucediendo hoy, porque a Dios no se le ha escapado nada. Dios tiene control desde antes del nacimiento de las naciones y sabe exactamente lo que va a suceder, porque Él es omnisciente, lo sabe todo y nos lo refleja a través de sus profetas. Oh, cuánto amor vemos del corazón de Dios para su pueblo. Él es la esperanza de su pueblo. Es ahí donde entendemos estos tiempos proféticos. Amós nos describe el gran amor del Señor a su pueblo, ese corazón que palpita por buscar a Israel, la esposa del Señor, a través del pueblo judío, amados. Nosotros alcanzamos bendición. Cada palabra
de este libro fue escrita por gente judía. Su Hijo, el enviado del cielo, de él nació el pueblo judío. Ahora, entendiendo esta palabra de Amós 2, a ustedes los saqué de Egipto y 40 años los guié por el desierto. Velé y caminé con ustedes hasta ser los dueños del territorio amorreo. A algunos de sus hijos los hice profetas, a otros los aparté para ser nazareos. ¿Acaso no es así, hijos de Israel? Con cuánto amor, sediento de ver la correspondencia del corazón, hijos de su corazón, sigue clamando. Esta es la simiente bendita del Señor. Lo han declarado a través de toda la herencia de Abraham en Génesis 12. Bendeciré a los que os bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es ahí donde, al comprender el corazón con cuánto amor solo a ustedes los he elegido, dice Amós 3 desde el verso 2, solo a ustedes los he elegido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré únicamente para que entiendan la corrección de sus maldades. Porque, como bien oramos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. He aquí el corazón de Dios buscando que su corazón responda a este gran amor. En todo tiempo está buscando reconciliar. En todo tiempo está buscando que su pueblo responda a su corazón. He ahí que juntamente con ellos, Él está latiendo. Él está deseando que tú y yo podamos responder a la misma obra que el Espíritu Santo diseñó para un tiempo como este. Que proféticamente puedas ver todo lo que el Padre preparó de antemano, enviando a un Redentor para conmover a este pueblo a arrepentimiento, para encontrar una respuesta a través de la vida del Espíritu en todo lo que ellos son. Y está tocando a la puerta de cada corazón. Reconcíliate, reconcíliate. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Este es el tiempo. Sí. Israel debe de andar con Dios. Ojalá lo entiendan. Porque inclusive en Amós capítulo 9, en el versículo 14, está la profecía de cuando Israel no era una nación. Cuando Israel no tenía un lugar. Estaban totalmente diseminados por todo el mundo. Pero aquí en el 14 dice: entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos. Hablando de que esa nación que estaba totalmente en el mundo iba a ser traída y se iba a formar otra vez como nación. Y en el 14 de mayo de 1948 eso sucedió. Pero fíjese lo que dice ahora en los versículos anteriores, el versículo 11 y 12 de Amós 9, así termina este libro. El día viene en que levantaré la caída choza de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados. Escuche bien esto: para que lo que quede de Edom
o sea, va a ser Edom, y de toda nación que me ha pertenecido, vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra, fíjese lo que dice aquí, y la cumplirá. Así es que, wow, tremendo Dios que tenemos. Profecías de muchísimos años atrás, más de 1000 años atrás. Y Dios hoy nos está diciendo, y estamos viendo lo que sus profetas hablaron. Pueblo de Dios, que Dios los bendiga. Lean su Biblia, lean las profecías y estemos pendientes de lo que el Señor nos va a seguir diciendo el próximo domingo. Les pedimos que se suscriban para que usted sea de los primeros que pueda entender y oír de estas profecías. Vamos a hablar del profeta Sofonías, vamos a hablar también de Jeremías, vamos a hablar de David, y todos ellos hablaron de estos tiempos. Cada profeta dedicó un tiempo, dedicó un momento, un texto para estos tiempos que estamos viviendo. No se pierdan de esta serie y les invitamos a que se suscriban y que también den a la campanita para que estén enterados cuando llega nueva predicación. Que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima.